veo a todos en la pantalla, pero si tienen alguna duda, Vir me va ayudando con eso. Para quienes no me conocen, soy coach de productividad de la oficina de Punta del Este desde abril de este año y formo parte de KW desde el 2023, diciembre de 2023. Lo que vamos a ver hoy es califica y gana al vendedor. Ya venimos en la última semana del Ignite, terminando esta tercera edición del 2025. Así que estamos en la última parte donde está la transacción, que es ganar al vendedor. Esta es la agenda que vamos a tener hoy. Brevemente. ¿Alguien que me quiera ayudar con la lectura de esta frase? A los que están en el Productivity de Punta del Este están obligados a colaborar en esta sesión. Si bien los clientes potenciales son vitales... ¿Vas, Ana? Te dejo. Dale, Pato, dale nomás. Si bien los clientes potenciales son vitales para su negocio de ventas, los listados de vendedores son fundamentales para su capacidad de construirlo a su nivel más alto con los costos más bajos y la rentabilidad más alta. Gracias, Pato. Bueno, algo que sobre todo acá en la oficina de Punta del Este hemos hablado muchísimo en las últimas semanas es recordar la importancia de la cartera, que es nuestro activo más importante. Nosotros, sin duda que hacer la gestión diaria de los 10 llamados es sumamente importante, pero si no tenemos cartera, tampoco tenemos con qué trabajar de alguna forma. A su vez, tener cartera es la forma más económica, como acá dice, con los costos más bajos y la rentabilidad más alta, teniendo una cartera calificada, y siempre hablando de cartera en exclusiva, nos aseguramos nuestro 3%, que se puede convertir en un 6% de comisión. La única forma de que ese 3 se convierta en 6 es teniendo la punta vendedora. Anabela, que quería leer. Ahí voy. El enfoque se vuelve cada vez más posible en proporciones directas a lo claro que es sobre lo que quieres, cuándo lo quieres y cómo debes hacer para conseguirlo. Bien, bueno, acá vemos cuando tenemos tres, capacidad, preparación y voluntad de un cliente potencial, enfatizamos lo que es lo que proviene de la curiosidad. Acá tenemos tres variables que nos ayudan en esta calificación de los vendedores. La capacidad, si están listos o no, y la disposición. ¿Alguien califica siempre a los vendedores bajo estas tres variables? ¿Alguien que ya no sea su primera Ignite y ya venga trabajando? Bueno, seguimos y ahora lo vamos evaluando. Pero estas tres características de los vendedores después nos va a permitir calificar al vendedor en tres categorías, en A, B y C. Acá tenemos el cliente A, como les decía, el B y el C. Que el tener esta clasificación y calificación clara nos permite saber con qué urgencia también va a vender y cómo trabajar las objeciones y todo el proceso de venta, la comercialización también. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestro cliente potencial está listo para cerrar una cita o cerrar la compraventa, verdad?
tenemos, como decía, 3 variables: capacidad, si se encuentra listo o no, y dispuesto para clasificar a los compradores y vendedores potenciales en las categorías A, B y C. Nosotros hoy nos vamos a centrar en los vendedores. Cuando tenemos a alguien que es capaz, que es listo, está listo y dispuesto, es decir, está motivado para hacer el negocio, lo calificamos como un vendedor A, dentro del periodo de 0 a 14 días. Técnicos. ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, Punta Carretas, estamos teniendo... Se me corta, no sé si comentaron algo o tienen alguna duda. Punta Carreta, si tiene alguna duda, si no pueden hablar por el micrófono, la escriben en el chat y yo se la transmito a Andrea. Andrés y Vir están diciendo que tienen problemas técnicos, por eso creo que se les Ok. corta. ¿Sí? Bien. Gracias. Bueno, hablábamos de que el vendedor, comprador, vendedor, está calificado como A cuando tiene la capacidad, cuando está listo y dispuesto a hacer negocios en las próximas 2 semanas, de 0 a 14 días. Tenemos el cliente B, que es aquel que tiene esta misma capacidad, que se encuentra listo y dispuesto a hacer los negocios de 15 a 60 días. Y después el comprador, vendedor C, es aquel que después de los 60 días estaría con estas tres variables: capacidad, que está listo y dispuesto. Cuando yo hablo de capacidad me refiero cuando la propiedad está lista para ser vendida. A veces nosotros tomamos propiedades o hacemos la captación y están en algún tipo de proceso, entonces si la venta sale dentro de 15 días no se podría ejecutar por algún motivo, pero sí para dentro de, no sé, un mes. Y hay propiedades que tenemos que esperar al menos 2 meses, 3 meses para hacer la venta. En esos casos hay que analizar cada situación puntual y ver si la propiedad es recomendable que desde el inicio sea publicada o hay que esperar determinado tiempo para hacer la publicación. Porque si la propiedad va a llevar un tiempo indeterminado, por ejemplo, es un vendedor C, mayor a 60 días, es un tiempo indeterminado, nosotros publicamos la propiedad, pero de nada sirve saber si la vamos a poder vender o no, puede ser contraproducente porque ya la estamos manejando en el mercado y no la vamos a poder comercializar. Entonces, cada situación puntual hay que manejarla. Y desde el primer momento tener esto claro, con qué capacidad de venta en tiempo cuenta el propietario. Calificar vendedores, y acá tenemos las preguntas de indagación: escuchar es fundamental, y tener una ayuda o guía para hacer las anotaciones pertinentes. Las preguntas de indagación son preguntas abiertas. Acá habla también del concepto de escuchar es fundamental. Las preguntas van a ser abiertas y vamos a escuchar atentamente al vendedor. Una de las cosas fundamentales es entender el motivo, el propósito de su venta. Cuanto antes podamos captar cuál es el motivo por el que él va a vender, después nos va a servir de fundamento para, en el momento que vayamos avanzando con la comercialización, si tenemos un potencial cliente, también recordarle al propietario por qué lo motivaba a vender, para cerrar más rápido y de forma más eficiente la negociación. Escuchar es fundamental, no solo para el propósito, sino para las preguntas abiertas. Nos va a dar mucha información y no interrumpir o no llevarlo a preguntas cerradas nos permite obtener mayor información. Después, la guía, ustedes tienen en el material de Ignite, si no lo piden en cada Market Center, una guía de preguntas que los va a ayudar a hacer esos encuentros y poder identificar a estos compradores, a estos vendedores.
Acá hay una ficha de la oficina de red, hay una ficha de la pretasación. Empezamos con los vendedores calificados A. ¿Alguien que tenga alguna duda hasta ahora? ¿Alguien que esté seguro que tenga un vendedor A en su cartera? Alicia. Sí, tengo un vendedora. Sí, decime. No, que ya hice la primera cita, ya fui a ver la propiedad. Él ah, hace un año que la tienen a la venta, necesitan venderla, están en condiciones de venderla. Y, y bueno, ahora me me falta que me pasen el número de padrón para poder hacer la ACM. Bien. ¿Cómo te diste cuenta o qué pregunta fue clave para ti para darte cuenta que ellos quieren vender, que son vendedores calificados A? Eh, en realidad no les hice ninguna pregunta porque cuando me mostraron la casa la señora me fue diciendo y después le pasé los datos del formulario porque en la visita ellos no tenían tiempo y me completaron todos los datos y me mandaron y, y bueno, y ella me dijo precio pretendido conversable, que puede aceptar. Ellos se fueron de su casa, alquilaron, entonces ahora necesitan vender, bueno, quieren vender. Es un matrimonio mayor de 80 años y quieren vender la casa porque, bueno, es más un dolor de cabeza tener que mantenerla y no han tenido buenas experiencias con otras inmobiliarias. ¿Y ya sabes qué van a hacer o ellos saben qué van a hacer con la plata cuando vendan? Sí, van a comprar un apartamento como el que están alquilando, este, en la zona que están alquilando. Igual, en la parte de compra después no están muy apurados porque ellos firmaron un contrato de alquiler por 2 años para no Ujú. tener que estresarse, para buscar con tiempo. Bien. Bueno, ahí muchas gracias, Alicia. Voy a tomar tu Nada. caso de ejemplo para seguir hablando. Ahí, en ese caso, yo, por ejemplo, a los chicos del Productivity en la oficina, les digo, hagan la pregunta de ir al hueso, por decirlo de alguna forma, donde le preguntamos directamente al vendedor, si yo en el plazo de las próximas 2 semanas le traigo un potencial comprador, ¿usted está dispuesto a avanzar? Y ahí cuando le haces esa pregunta tan directa, podés evaluar de alguna forma si quieren vender o no, o en qué plazos quieren vender, mejor dicho. Anabela. Andrea, yo tengo un caso de que el mismo vendedor tiene dos propiedades, dos loteos. Una entraría dentro del A y otra del C. ¿Por qué? Porque en el A, o sea, es el primer punto, el del A, en realidad está dispuesto a vender y quiere cuanto antes, porque no quiere, por ejemplo, pagar las expensas más, es un loteo. Entonces ese sí está dispuesto inclusive a financiar, sí, se habla del valor y todo. Y en el caso de este mismo cliente, pero en el C, no tiene apuro, está tranquilo, quiere poner un precio y ver qué pasa en el mercado, porque cree que aparte tiene proyección y todo. Entonces a veces las preguntas que le haces sobre uno y otro obviamente son distintas, ¿no? En el caso del A es por qué ya, qué harías con el dinero, etcétera, etcétera. Y en el C ya directamente como que te corte, te dice, mira, yo esto lo tengo como inversión, lo voy a dejar correr un poco más. Y bueno, nada, no hay muchas más preguntas que hacer.
Bien, gracias Anabela, ahí en el C, de todas formas vos alguna pregunta hiciste que te dio, él te dio información que te permitió Sí, calificarlo como C. sí, exacto. Pero si él tiene un comprador en las condiciones que él quiere y tiene un comprador dentro de un mes, lo vende. Sí. Ok, Ahí entonces primero es un es una, ¿no? vendedor, no, está bien, no ¿Está tiene bien ahí? apuro. Ah, A ver, el vendedor no tiene apuro, sí, pero si tiene un comprador en las condiciones que él quiere, entendiendo que está a precio de mercado, etcétera, sería un vendedor A, porque está dispuesto, porque tiene las tres características. Tendría la capacidad a nivel financiero y a nivel de papeles, está motivado, o sea, está dispuesto a vender y está listo. Él, si tuviera un comprador en esas condiciones, lo vende hoy mismo. Entonces es un vendedor A. entonces está. Digamos, A. por el tiempo yo lo califiqué como C, pero en realidad es A. Está. Porque nosotros acá, por ejemplo, en Punta del Este, usualmente, como es una segunda, tercera, quinta propiedad, Sí, nos dicen no tengo apuro. Pero el no tengo apuro hay que analizar un poquito si el no tengo bien, apuro es voy a esperar una oferta, una buena oferta, o no tengo apuro, no quiero vender. Y quiero pasar la temporada 25-26 y después veo. Entonces hay bien, que evaluar bien eso. Pero si él está clarísimo. dispuesto, tiene la capacidad y está dispuesto, sería un vendedor A. ¿Sí? Después Bien, el tiempo que buenísimo, nos lleva a nosotros la venta es diferente, pero clarísimo. Gracias, Andrea. por favor. Acá tenemos, seguramente ya todos hayan iniciado hace poco o no, deben de haber escuchado hablar de las 3P, propiedades, palancas y prospectos. Esto está en el libro rojo y lo van a escuchar hablar muchísimo porque incluso para los que recién inician, cuando hablamos de las herramientas de planificación que nos da KW, entre ellas calculadora GPS 411, GPS en las estrategias y en las prioridades, mejor dicho, en las prioridades y estrategias, las prioridades nos basamos en las 3P. El GPS inicialmente lo hacemos en base a estas 3P. Propiedades, palancas y prospectos. Propiedades es bueno, lo que hablamos de nuestra cartera, que es nuestro activo más importante, y es la forma con los costos más bajos de percibir y recibir clientes potenciales. Las palancas es todo aquello en los que nos apalancamos para potenciar nuestro negocio, potenciar y llevar adelante nuestro negocio. Y los prospectos, acá siempre hay una confusión, leads, prospectos. ¿Quién se anima a decirme qué es un prospecto? Que a esta altura del Ignite ya todos lo tienen claro. Punta Carretas. Un lead es el que tenemos comunicación, solo hay una comunicación unidireccional. Un prospecto, ya se estableció una comunicación bidireccional. Muy bien, muchas gracias. Bueno, virtudes de las propiedades de vendedores. Como decíamos al inicio, tener propiedades, tener una cartera, es una oportunidad de marketing. Es la forma más económica de atraer clientes y clientes que hagan unión con nuestras propiedades. Yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo un apartamento en Punta del Este, en Corlero, de 200.000. Me llama un cliente que está interesado en ese apartamento. Le muestro el apartamento, de repente no le gusta o hay algo que no le cierra y no continúa con el negocio, pero me quedo con ese cliente y le busco otro apartamento. Entonces, ese cliente comprador no va a comprar mi propiedad que tengo en cartera, pero sí puede comprar otra propiedad. Por eso, todos esos contactos, esos leads que nos empiezan a llegar, nos permite
de no solo vender nuestra propiedad, sino son clientes también compradores que entendemos son calificados, porque están interesados ya en algo. Tienes más control de tu tiempo. Bueno, estos son nosotros siempre decimos, y lo deben de haber escuchado varias veces en el correr del Ignite, que trabajar con compradores nos roba mucho tiempo y son más infieles. Trabajar con vendedores nos permite optimizar nuestro tiempo y cuando nosotros mostramos la propiedad, nos aseguramos, aunque la traiga un colega, ya sea de KW o externo, nos aseguramos un 3%. Con un comprador podemos mostrar 15 propiedades y nadie nos asegura el 3% hasta que no tenemos la compraventa hecha. Las propiedades de vendedores maximizan tu compensación por hora. Esto viene un poco de... La única forma, esto lo menciona el libro rojo, la única forma de convertir nuestro 3% en nuestro 6% es teniendo la captación, ¿verdad? Siempre pensando que es una captación en exclusiva a precio de mercado. Pero a su vez nos permite generar ese 6% con optimización del tiempo. Por lo mismo que les estaba diciendo recién, porque trabajar con compradores nos desgasta en tiempo, nos lleva mucho más tiempo y no tenemos la seguridad de recibir nuestra comisión. En el caso de los vendedores, tenemos eso publicado en diferentes portales y incluso colegas, cuando lo tenemos en exclusiva, los colegas de la oficina pueden compartir en redes nuestras propiedades. La propiedad se hace más visible y de alguna forma, aunque venga un colega externo o un colega de KW, nos asegura una comisión y que ese tiempo es retribuido. El punto 4, volumen, volumen, volumen. Es algo que Jorge acá en la oficina siempre nos recuerda, de que básicamente todo se soluciona con volumen. Nosotros hablamos de una cartera de más o menos 20 propiedades, pensando que están en precio de mercado y en exclusiva. Entiendo que no todos tenemos todas las propiedades en exclusiva, pero es importante conocer cuánto tenemos en exclusiva y cuánto no, y potenciar lo que no tengamos en exclusiva y buscar tenerlo en exclusiva. Pero fuera de eso, lo importante es tener volumen, es tener cartera. No nos sirve tener cartera de 1, 2, 3, 4 propiedades, porque cuando empecemos a vender esas propiedades nos quedamos sin cartera, entonces tenemos que empezar a prospectar en vendedores. La idea es nunca detener el negocio ni para captar vendedores ni para captar compradores, pero sobre todo mantener un determinado volumen de propiedades. Bueno, y con las propiedades de vendedores estás en la parte delantera de los precios. Esto viene también un poco alineado con las negociaciones que vamos a ver esta semana, que la va a dar Jorge. Los listados de vendedores mercadeados correctamente te brindan más negocios. Esto es básicamente tener las propiedades a precio de mercado y en exclusiva. Nosotros en el programa de productividad tenemos varios espacios durante la semana. Uno de los espacios que tenemos es un espacio de planificación que hacemos todos los lunes a las 9 de la mañana. En ese espacio de planificación semanal, lo que hacemos es tomar 2 propiedades que en los últimos 15 días no hayan tenido ninguna consulta, ningún movimiento, e intentamos diseñar una estrategia de comercialización para mover durante esa semana de planificación esa propiedad. Tener, llevar adelante semanalmente un estudio de nuestra cartera y hacer un ajuste de precio de ser necesario de forma oportuna, nos ayuda también a que la cartera no esté un año quieta, o que no esté 3 meses quieta sin tener ninguna consulta y oferta y no habernos comunicado con el vendedor. Nosotros semanalmente tenemos que mirar y evaluar nuestra cartera e ir midiendo si está bien el precio, si no, cómo lo estamos comercializando, por qué portales, si es conveniente hacer pauta paga, si no, por qué red social comunicarlo, con qué colega comunicarnos
para comentarle o recordarle la propiedad que tenemos. Y esto es importante hacerlo semanalmente con al menos 2 propiedades. Vamos eligiendo de acuerdo al movimiento que vayan teniendo cada una. Bueno, esto es el ciclo de servicio al vendedor. Conversión de prospectos, presentación de captación. Acá tenemos, esperen que tengo. Bueno, ahí tenemos el ciclo, conversión de prospectos, presentación, precaptación, que es la reunión inicial que tenemos con el potencial vendedor, consultas a la captación. Bueno, en ese proceso tenemos la presentación de ACM. Primero tenemos la reunión inicial, que preferentemente la hacemos en la propiedad para ya hacer un relevamiento de la propiedad. En ese momento, en esa primera reunión, no le hablamos de exclusividad, no le hablamos nada que lo pueda, entre comillas, asustar al vendedor, sino que, mucho menos si es un dueño vende, sino que nos acercamos para darle un análisis, el resultado de un estudio, el análisis comparativo al mercado. Tampoco le hablamos de ACM, que es muy técnica la palabra y tampoco van a entender de qué estamos hablando. Explicarles cuál es la tasación, la diferencia entre tasación y análisis comparativo de mercado, y ahí una vez que hacemos la presentación de la ACM, hablamos de nuestros servicios y de marketing, y ahí sí le hablamos de la propuesta comercial en exclusiva y no exclusiva. Llegado el momento, empezamos a generar las consultas, las visitas, y finalmente llegamos a las ofertas. En el mejor de los casos, en la primera, segunda oferta, logramos una negociación, vamos ya al boleto de reserva, al contrato, al cierre, y después el paso 7, que es muy importante, es el post-cierre, es todo lo que hacemos después. Recuerden que nosotros tenemos un negocio basado en vínculos. No es que nos compró y ya está, y nos olvidamos del cliente. Debemos, bajo diferentes formas, mantenernos en la mente de ese cliente, mediante los famosos toques, a través de Coman, a través de forma automatizada con correos electrónicos o mensajes, y a través de llamadas que vamos a ir generando durante el año. Una vez que compraron, por ejemplo, compraron el 1 de septiembre de 2025, bueno, el 1 de septiembre de 2026 ya ahí se pueden acercar a esos clientes por el aniversario. Pero después en el medio van a tener otras fechas con las que también pueden generar toques, y recordarles que ustedes son agentes inmobiliarios, siguen en el rubro, y esos clientes pueden referirles a ustedes nuevos clientes. Claves para convertir a sus vendedores a responder de inmediato a las consultas de clientes potenciales. Y ahí les hablo como clienta, que todos en algún momento fuimos clientes también, porque todos hemos alquilado en algún momento o somos propietarios y hemos comprado, ya sea la casa o el terreno. Y cuántas veces nos pasó de agentes inmobiliarios que les hacíamos consultas y no respondían. Es más, yo estoy en un proceso de mudanza y estuve contactando a muchos, a más de 20 agentes inmobiliarios, consultando por propiedades, y fueron menos del 30% los agentes que sí respondieron más o menos en tiempo y forma. Obtenga información de contacto válida y completa, guárdela en Coman y cree una oportunidad. Llevar registro de toda la información que vamos recibiendo a medida que vamos hablando con los vendedores también es fundamental. Esos detalles que nos cuentan al pasar, de una nueva mascota que está en el hogar, o el cumpleaños de alguno de los nenes, o el cumpleaños de alguno de los adultos, alguna fecha especial, algún aniversario. Toda esa información extra es importante ir guardándola
y en cada contacto que tenemos en Coman, en notas ir agregando esa información, crear esta oportunidad y también ver cómo se puede ir monetizando. Esta información también nos ayuda a dar toques. Si yo tengo un cliente que sé que le gusta algún tipo de música en especial y hay un nuevo concierto en algún lugar, le puedo mandar un flyer, vi esto y me acordé de ti. Eso le gusta la vela puerca y yo sé que la vela puerca viene a Punta del Este, y le mando un flyer y es, mira, vi esto y me acordé de ti. En realidad es un mensaje de te presté atención cuando me lo dijiste. Determinar su motivación para vender para que puedas guiarlo con certeza. Esto era lo que hablaba al inicio con el ejemplo de Alicia, de saber para qué están vendiendo, qué van a hacer después con ese dinero, a dónde lo van a destinar. Si tienen una casa a la venta, un apartamento, cuando se ejecute esa venta, después tienen a dónde vivir, por ejemplo, si no es una segunda, tercera, cuarta propiedad, es su única propiedad. Venden, ya tienen visto a dónde se van a mudar, cómo va a ser el proceso, si hay chicos, no hay chicos, que eso a veces genera también algunos contratiempos. Si se mudan para dentro de la misma ciudad, a otra ciudad, afuera del país. Entender para qué venden, si ese dinero lo van a destinar a una inversión, si ese dinero lo van a destinar a un viaje, si ese dinero lo quieren dejar para repartir de herencia entre los hijos o nietos. Pero conocer ese propósito nos ayuda a recordarles a los vendedores para qué están vendiendo, y mantenerlos conectados con ese propósito nos ayuda a mantenerlos en clientes A. Y no que cuando llegue una visita nos digan, bueno, no, pero no estoy apurado, no puedo, mejor organizamos para la semana que viene. Hay un caso de un agente de acá de Punta del Este que tenía una propiedad en exclusiva, la estaba comercializando muy bien, pero el vendedor no estuvo correctamente calificado. Al inicio, esa persona quería vender con el objetivo, le estaba generando gastos, había comprado el apartamento como inversión, tenía unas expensas muy altas y le estaba generando gastos. Ya molestia el mensualmente pagar todo eso. No se terminó alquilando como esperaba, y dijo, quiero venderlo, voy a vender en exclusiva, a precio de ACM, hasta ahí perfecto. El agente generó 3 instancias para mostrar el apartamento y ninguna de las 3 instancias lo quiso mostrar, por diferentes motivos, excusas. En la primera, bueno, está bien, no pasa nada, avisó con poca antelación el colega que traía el cliente. Ya en la segunda tampoco pudo, ahí este agente está en el programa de productividad. Le dije, bueno, abrí los ojos, de repente no está tan apurada por vender. Y en la tercera, que ya se le está justo terminando la exclusividad, y tiene una tercera visita con un colega, y tampoco podía mostrar. Entonces, ese vendedor claramente no es un vendedor A. Habría que sentar a volver a hablar con el vendedor, a ver si es vendedor primero que nada, y después ver cómo lo calificamos. Entonces, conocer este propósito es, llegado el momento en estas instancias, es recordarle de alguna forma de, ¿te acordás que me comentaste que querías vender por este o cual motivo? Esta es una muy buena oportunidad para cerrar alguna oferta también que aparezca. Algo importante que creo no mencioné hasta ahora es mantener una comunicación fluida con el vendedor. ¿Por qué? Porque la realidad del cliente puede cambiar. Entonces, si nosotros estamos en comunicación, no digo todos los días, pero sí presentarle un informe quincenal, tener un diálogo, una llamada, mensualmente poder generar alguna reunión presencial en la oficina en el mejor de los casos, nos permite ir conociendo si la realidad del cliente cambió o no, e incluso si la calificación cambió o no. Otro caso es una vendedora que tenía un apartamento
precio ACM era 189 y ella quiso publicarlo en 169 porque necesitaba venderlo urgente porque estaba atravesando un problema económico delicado. Salió al mercado en 169, pasaron 2 meses y no hubo consultas, y cuando llega una consulta y ya llevamos a la visita, el agente se comunica con la vendedora y le dice, no, mira, no tengo apuro para venderlo. Vale decir que no se había comunicado por 2 meses y medio con la vendedora. Entonces, cuando se comunica porque tiene alguien que sí quiere conocer el apartamento, la propietaria le dice, no, mira, no estoy tan apurada por venderlo, en realidad lo tenía en alquiler, la señora se fue y ahora lo estoy arreglando. Mi situación económica cambió porque mi hija vendió un apartamento que tenía y ese dinero me lo prestó para saldar mis deudas y yo ahora voy a reparar el apartamento y lo voy a vender bien. El agente no debió demorar 2 meses y medio en el primer contacto después de publicada la propiedad. Era un vendedor A, pero a su vez que su realidad cambió. Estaba bien calificado, pero su realidad en esos 2 meses y medio cambió. Entonces, mantener una comunicación fluida con los vendedores es tan importante como mantener una comunicación fluida con los compradores. Punto número 4, establecer una cita, hora y fecha para lo antes posible y enviar un paquete previo al listado. Bueno, eso es no demorar demasiado. Después que uno va a la primera cita, hace un relevamiento, presenta el ACM, después intentar agilizar lo máximo posible y no hacer los plazos muy demorados, sino generar citas día y hora para llevar adelante el proceso en forma más dinámica. Sobre todo en la parte del este del país. Nosotros acá, como en su mayoría son segunda, tercera propiedad o más, y los propietarios en general no están en Punta del Este, puede ser que estén en Montevideo o incluso que estén fuera del país. Trabajamos con muchos argentinos. A veces ese proceso se hace un poco largo y la idea es encontrar las formas de ir solucionándoles para que sea lo más ágil posible. Igual que al cierre, al inicio igual que al cierre, no dejar enfriar. Sí, una vez que está bien calificado, proceder rápido. Porque si nosotros no nos dan la exclusividad a nosotros, se la van a dar a alguien más. Y si no lo venden con nosotros, lo van a vender con alguien más. Entonces, la idea es ese proceso agilizado. Bueno, esto es, son resultados que no son de Uruguay, pero lo que siempre mencionamos es, más o menos a nivel mundial, las conductas son similares. Más o menos. No en el 100%, pero en general sí. Así, nosotros, la marca KW está en más de 60 países. Creo que el dato actualizado es que está en 62 países. Si en 62 países funciona, tienen que haber troncos comunes en esos 62 países que nos permiten llevar el mismo modelo con éxito. Tenemos rápidamente el análisis es lo que los vendedores más quieren de su agente en un 21% es ayudar a poner precio competitivo. En un 20% es ayudar a mercadear la propiedad a compradores potenciales. Entonces, estas son las dos claves con las que nosotros tenemos que manejar las propiedades. Es que esté a precio de mercado y que esté bien comercializado. Ahí, la P de palancas, nos apalancamos de quien tenga mejores conocimientos que nosotros en lo que sea en marketing digital y publicidad, y nos apalancamos de los portales, pero asegurarnos de que las fotos estén en buena calidad, que la calificación de Mercado Libre sea la correcta. Si es en exclusividad, tenemos la opción de que sea destacado en oro premium, incluso para la gente no le genera un costo extra. Es apalancarnos todas las formas y canales de comercialización.
Generar seguridad y confianza, y esto es común para cualquier cliente, no voy a hablar solo en los vendedores, compradores, la seguridad y la confianza es en definitiva lo que nos hace que nos recomienden. Tácticas para cerrar la cita. Mostrar los beneficios. Bueno, acá hay cierres que cada uno tiene algún punto más específico. Por ejemplo, ataduras es generar ese gancho con el cliente vendedor. Cierre suspenso es... les voy a dar algunos ejemplos prácticos. Bueno. Cierre de pruebas, cierre suspenso, darles lo que están buscando, cierre negativo positivo, cierre take back, hacerse para atrás, muestra los beneficios. Son preguntas que nosotros le vamos a hacer al cliente, al vendedor, para ayudar a cerrar la cita, para ayudar a cerrar en exclusiva, siempre hablamos, pero para ayudar a hacer la captación o para ayudar a cerrar una oferta también. Por ejemplo, cuando vamos por el negativo, en una oferta, cuando le decimos, mira, tengo esta oferta, ya le dije al cliente que no, porque vos no estás dispuesto en avanzar. Es una propiedad que está en 120, ofertaron 110 o 115, sé que es una oferta agresiva, ya les dije que no, pero me corresponde, o te la quería compartir y hacer llegar. Y a veces cuando uno habla por el negativo, eso los sorprende y los hace pensar o quedan evaluando lo que les estás diciendo. Cuando nosotros le damos también un cierre con, por ejemplo, para la cita específicamente, le decimos un día y una hora, le proponemos 2 o 3 opciones. Siempre hablamos que mejor dar 3 opciones como número impar, pero le podemos dar 2 o 3 días a la semana, en horarios de mañana y de tarde, y decirle puntualmente, el martes a las 10 de la mañana, el miércoles a las 17 y el viernes a las 15. ¿Cómo te queda en qué día? Es ayuda a ir al cierre más rápido y no decirle, bueno, cuando puedas avísame o avísame cómo están tus horarios y dejas muy abierto. Entonces, darle un cierre más específico, un día y una hora, en 2 o 3 opciones, ayuda a ir a algo más concreto. Esto es muy importante, aunque parezca quizás un poco obvio, cuando se hace una pregunta, responderla y cuando surge una objeción, manejarla. Siempre que hagan preguntas es importante responder y no trabajarla como si fuera una objeción. Es importante identificar cuándo es una pregunta y cuándo es una objeción. Cuando es pregunta, responder y punto. Y cuando es una objeción hay que manejarla. Hay que ver cómo responder a esa objeción. Acá seguramente también ya lo han visto pasar de E a P. ¿A qué nos referimos cuando decimos que necesitamos pasar de E a P para justamente romper los techos del logro? Pasar de ser emprendedor, que es hacer lo que se viene naturalmente, a tener un propósito y trabajar con sistemas y modelos que ya están probados y, como decía, si funcionan en 62 países con más de 220.000 agentes, ¿por qué no funcionaría en Uruguay conmigo? El objetivo de los paquetes de prelistado. La preventa, ahorre tiempo e indicar el valor. La preventa es fundamental, el objetivo principal es generar confianza en el vendedor, responder las preguntas, manejar las objeciones, pero también hacerlo de forma oportuna. Si el vendedor me manda una consulta y yo demoro 2 días en responder,
no está bueno. Y si respondo en horarios también no habituales, tampoco. Ahorrar tiempo. Hacer que la experiencia de consulta sea más fluida y más corta al abordar obstáculos comunes. Yo sé que a todos nos cuesta y nos va a seguir costando el hacer la llamada, pero a veces si nos mandan alguna pregunta, de repente es más fácil, aunque demoremos un ratito en hacer el llamado, en llamar al cliente, mostrar nuestro interés en contestar esa consulta, indagar también, aprovechar esa instancia para indagar un poco más. Cuando nosotros contestamos solo por mensaje, generamos cierto obstáculo y una barrera que de pronto con la llamada, con el tono de voz, con la empatía de la escucha, y le damos la chance al vendedor a abrirse un poco más. Indica tu valor, dice al vendedor lo que traes. Acá hablamos de lo que es la primera sesión, lo que es la propuesta de valor. Entonces, también, ¿por qué habiendo tantos agentes dentro de KW y fuera, tantos agentes inmobiliarios, por qué ese vendedor me elegiría a mí? Yo lo estoy eligiendo a él, pero él me está eligiendo a mí. ¿Por qué él me debería de dar la exclusividad? O aunque sea no exclusiva, ¿por qué me daría su propiedad? ¿Qué valor agregado tengo yo o en qué me diferencio con los demás agentes para que él me dé su propiedad? Bueno, lista de verificación de la preparación para la consulta del vendedor, entregar su paquete de prelistado, confirmar la fecha, hora y lugar de la cita. Está bueno que si bien uno en la llamada de repente o en un mensajito coordinó un día y una hora, llegado el día, si tenemos la reunión a las 2 de la tarde, enviar un mensaje un rato antes para chequear y recordarle al cliente que tenemos esa reunión pactada. Esto también nos permite que en caso de que haya cambiado por algún motivo la realidad del cliente porque surgió un imprevisto, conocerlo lo antes posible y no sobre la hora o quedarnos esperando al cliente. A su vez también le estamos dando otro protagonismo, ¿no? Si yo a las 2 de la tarde tengo una reunión con Anabela y yo a las 10 de la mañana ya le mando un mensajito a Anabela, ¿cómo estás? Te recuerdo que hoy tenemos a las 2 de la tarde. Es decir, que yo ya me estoy preparando, yo la tengo presente y estoy preparando la reunión para recibirla. Eso ya está hablando del trabajo que nosotros somos capaces de dar. Asegurar que todos los tomadores de decisión asistan. Cuando la propiedad es de más de una persona o no, o está en nombre de una persona, pero la decisión la toma más de una persona, es importante que todos asistan a la reunión. A veces pasa que es de un matrimonio. Por ejemplo, el caso más común, que sea de un matrimonio, está a nombre, no importa si de la mujer o del hombre, pero la decisión la toman en conjunto. Es importante que los dos estén allí. Porque después, si está el marido, se lo traslada a la esposa, si está la esposa, se lo traslada al marido, y después es un poco un teléfono descompuesto y tenemos que esperar la respuesta y la comunicación, y que hablen entre ellos y que evalúen, y después de repente también lo evalúa un hijo porque es un matrimonio mayor, y bueno, y así sucesivamente. Y es importante esto hacérselo saber al vendedor. De forma, por supuesto, cordial, es importante que en la reunión asistan todas las personas que estén involucradas. No, es que mi señora o mi marido ese día, ok, vemos otras opciones, pero es importante que todos estén de acuerdo. Porque si nosotros no sabemos quiénes van a tomar la decisión y nosotros avanzamos con esa propiedad, llegamos al punto de avanzar en la comercialización y tenemos una oferta, ¿quién va a tomar la decisión final? ¿Quién va a aceptar o negar o contraofertar? Entonces, es importante que todos estén alineados. Esto también pasa, no solo, por supuesto, en los matrimonios, también pasa cuando es una herencia y cuando hay hermanos para ponerse de acuerdo, o hay varias generaciones, porque hay dos hermanos y después están los sobrinos de otro hermano o los nietos de otro, y todos se tienen que poner de acuerdo porque todos al final van a firmar en el momento.
Donde una sola parte no esté de acuerdo, ya la compraventa no se puede realizar. Entonces, que todas las partes estén en pleno conocimiento es fundamental. Bueno, completa y práctica la presentación del listado, revisar la hoja del lead, llegar a la presentación del listado de manera profesional. Todo esto es fundamental. El ejemplo que yo les ponía hoy es a las 10 de la mañana yo le mando un mensaje a Anabela recordándole nuestra cita de las 2. Y a las 2 de la tarde yo voy a tener todo el material pronto, cómo va a ser la carpeta, si le voy a presentar el ACM impreso, si hay más de una persona involucrada, más de una copia, los comparables, el relevamiento de la propiedad, todo el material que sea necesario para avanzar, que esté completo, y recordar lo que yo he hablado en reuniones anteriores con el cliente. De pronto los que recién están empezando tienen pocos clientes y la memoria todavía funciona a la perfección. Pero a medida que va surgiendo el negocio, van a tener clientes vendedores, clientes compradores, colegas, y ya el día a día es hablar de muchas propiedades y de muchas realidades diferentes. Entonces, si uno no lleva anotado el registro de eso que habla con cada cliente, vendedor, comprador o colega, es difícil después llegar mejor preparado a las reuniones. Bueno, el objetivo de obtener un acuerdo de listado firmado, cree una gran impresión para construir la confianza del vendedor hacia usted como su agente de bienes raíces, comparte tu recomendación de precios, establecer expectativas sobre cómo se comercializará la casa y trabajará con los vendedores. Esto es lo que veníamos hablando, de ir preparando toda la reunión previa con el vendedor. 3 pasos para obtener referencias son aportar valor, pedir ayuda y la recompensa. Los comentarios y reseñas. Es importante ir llevando un registro de los clientes, cómo ha sido su experiencia. Primero, para nosotros ir autoevaluando nuestro servicio. Siempre lo tenemos que tomar como punto de valor y recibir el feedback de colegas o clientes de cómo actuamos, cómo fue el servicio que le brindamos y qué consideran que podríamos mejorar. Y después eso llevarlo, ir registrándolo y compartir en redes sociales, en páginas, para que sepan qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estoy siendo tan clara? ¿Comentarios, anécdota que quieran contar, experiencia? André, yo Sí. estaba un poco distraída ahora, pero los comentarios y reseñas, por las dudas, lo pueden pedir a su IT que los ayude a solicitarlo desde su Coman y ya lo que el cliente les escriba les va a figurar en su web, en la web que tiene la URL de KW. Eso, si tienen dudas, lo preguntan con la gente de tecnología, pero Coman directamente les permite enviar un link para que el cliente haga un comentario sobre sus servicios y directamente o sea, directamente no, llega a Coman y ustedes habilitan para que ese comentario quede subido al web, a la website. Está bueno eso. Está muy bueno usarlo. Buenísimo, gracias. Y a su vez, sobre todo los que están empezando y los que no y ya vienen con varios Ignite va lo mismo, pero sobre todo los que están empezando, cuanto más se amiguen con Coman, más rápido van a hacer crecer su negocio. Yo siempre doy ejemplos de todo lo que no se debe hacer, de todo lo que hice mal, y una de las cosas que no hice y debía hacer desde el inicio fue el usar Coman. Eso los ayuda a acelerar los resultados. ¿Van a obtener resultados si no utilizan Coman? Sí, pero posiblemente de forma mucho más lenta que utilizando Coman. Y les va a llevar mucho más tiempo no utilizar Coman. Más tiempo a procesos que pueden automatizar.
Por ejemplo, correos electrónicos, mensajes, recordatorios, bueno, esto que comparte Pato de las reseñas. Hay un montón de cosas que se pueden automatizar. Bueno, las opiniones de vendedores, lo que veníamos hablando, lo que los vendedores más quieren de su agente. Tenemos en un 21% ayudar a poner un precio competitivo. Esto creo que ya lo hablamos. Hay un error acá. Bueno, poner precio competitivo y en un 20% ayudar a la comercialización de la propiedad. Perdón. Necesidades del vendedor, el precio, el plazo y el proceso legal. La venta produce en general mucho estrés para quien está vendiendo. Más allá que sea una segunda, una décima propiedad, y la estén vendiendo sin apuro, y con esa plata vayan a invertir de nuevo, no importa el motivo, genera estrés, genera mucha incertidumbre, y todo lo que genera incertidumbre genera, bueno, estados de nerviosismo, por no decir ansiedad como una patología, pero genera esa incertidumbre, esa necesidad de saber cuándo se va a vender, a qué precio, cómo, dónde, quién lo va a comprar, etc. Y después el proceso emocional que viene en el vendedor también, que emocionalmente se está desprendiendo de esa propiedad, aunque haya sido una propiedad de inversión. Es una propiedad que por algún motivo compraron en una etapa de su vida y ahora están poniendo fin a ese proceso. Entonces, entender todo ese proceso y acompañarlos desde la empatía en todo el proceso es importante. Pero entender las necesidades, ellos necesitan lograr el mejor precio posible por todo este peso emocional, en el menor plazo posible, pero en el menor plazo de acuerdo a sus necesidades, si es un cliente A, B o C. Si es un cliente A y se lo vendemos en 60 días, no le va a gustar. Y si es un cliente C y le mandamos una oferta a los 15 días, tampoco le va a gustar, porque no lo puede vender. Y eso lo va a frustrar. Entonces, entender el precio, lograr llegar a una negociación para lograr el mejor precio posible. No regalarla y no pretender que paguen lo que no vale. En el menor plazo posible de acuerdo a su calificación y que el proceso legal sea lo más amigable posible. Recuerden que los escribanos siempre vamos a estar en plena comunicación con ellos. Tenemos que acompañarlos en el proceso, tenemos que hacer seguimiento a los escribanos e ir informando de cada paso y del proceso completo a los vendedores. Los vendedores, si saben todo lo que hemos estado haciendo durante todo el proceso, no van a ni cuestionar nuestro 3% masivo. Pero si nosotros solo la comercializamos y la trabajamos en silencio y después pretendemos ir a la compra-venta y pedir nuestra comisión del 3%, les va a costar. La vida de los vendedores cambia o el mundo de los vendedores cambia. Y esto fue lo que yo mencioné hoy al inicio de mantener una comunicación fluida con los clientes, en este caso el vendedor, pero con los clientes, nos permite entender la realidad del cliente. Lo que controlan los vendedores, lo que mencionábamos, es el precio y las condiciones. No es lo mismo vender financiado por el vendedor, vender financiado por un banco, después el tema del precio. Esos son aspectos que va a valorar mucho el vendedor, que son importantes a, primero, conocer qué pretende o qué expectativas tiene el vendedor y saber también en el punto de la negociación cómo lo vamos a llevar adelante. Conversaciones confidenciales con el vendedor, y esto es fundamental. Nosotros somos, de pronto, como no tenemos un título universitario habilitante, nos parece que tenemos como el derecho de esparcir la realidad de nuestros clientes. Y es importante mantener lo que le decimos el secreto profesional. Por ejemplo, el caso que yo hoy les puse de esta clienta que tenía la propiedad a la venta y que estaba atravesando un momento económico muy difícil. Yo eso no lo podía comunicar con nombre y apellido
y tampoco si de esa propiedad, el agente que estaba involucrado, si llegaba un cliente, ofertale, estaba a 169, ofertale 100 porque está desesperada por vender, porque está con problemas económicos. No es ético, ni siquiera un colega. Nosotros tenemos que manejar, o sea, toda la información que manejamos la tenemos que mantener en, siendo confidenciales, incluso teniendo las dos puntas. No importa, nosotros tenemos que manejar la información de forma profesional de las dos puntas y saber ser objetivos cuidando a los dos clientes. Comunicación agente-cliente. Esto es lo que vengo diciendo acerca de la comunicación. Tenemos que mantener una comunicación fluida, una comunicación sólida, estar presentes, comunicar cada avance y cambio dentro del proceso, si hay visitas, si no hay visitas, si hay llamadas, si hay consultas, cuál es el feedback que nos dan quien visitar la propiedad, si hay una oferta, hay que ir comunicando el paso a paso. Cada vez que vamos a mostrar, avisamos que tenemos una reunión coordinada, cuando vamos al lugar le avisamos, al retirarnos le avisamos y le comunicamos el feedback. Y así de cada cambio que hay en el proceso. Y obviamente los informes quincenales que vamos a ir oportunamente comunicando por las estadísticas de la comercialización de la propiedad. Esto, nosotros de pronto tenemos un trabajo un poco silencioso para el vendedor y si nosotros no lo comunicamos, ellos no lo ven. Si nosotros no vamos diciendo lo que vamos haciendo, ellos de alguna forma sienten que no estamos haciendo nada. Ninguna comisión vale tu reputación. Y acá tenemos todas las creencias que seguramente las han visto, ¿vale? André, buen día. Quería hacer una consulta que aprovecho ahí porque quedó colgada, había escrito por el chat yo. Había Decime. nombrado el caso de un agente que no había tenido contacto con el cliente durante 2 meses y medio, donde tenía muchas ganas de vender y de golpe no era tan necesario ya para ella, había conseguido ese préstamo, o bueno, a través de la hija. Eso significa que durante 2 meses y medio tampoco le mandó un seguimiento, no le hizo Exacto. nada. O sea, entonces también No. ahí está la gran falla de parte de la gente, ¿no? Porque los reportes no existieron. No existieron. Puede que de pronto el agente hacía los reportes, que en este caso sé conscientemente que sí hacía quincenalmente un seguimiento, pero la realidad es que no lo comunicaba. Entonces, si no lo comunicaba, era como que si no existiese, que es un poco lo que venía hablando recién de ir comunicándole al propietario de cada avance. Porque cuando pidamos un ajuste de precio, la forma de decir, bueno, ¿y por qué querés bajarme el precio? Porque no lo pudiste vender en 3 meses y ahora querés bajarlo para venderlo. No, o sea, lo quiero bajar por todo esto, por esto, esto y esto. Es Bien. ir haciendo todo de forma oportuna. Claro, era ese el comentario porque me quedó colgado y o sea, quería saber, o sea, claramente durante ese tiempo no hubo comunicación. Por más capaz que se hicieron los reportes, digo, no se le enviaron igual, es lo mismo. Exacto, lo que nosotros no comunicamos es como que si no existiera. Si lo hacemos, pero lo hacemos en silencio, no pierde cierto valor el hacer. Volviendo a las creencias, que seguramente ya las han visto, las van a ver y las tienen en la pared de cada uno de los market centers de acá y de cualquier market center del mundo que visiten. Ganar, ganar o no hay trato. No, vale, ya que levantaste el micrófono, ¿te animás a leerlos? Sí, voy. Ninguna comisión vale su reputación. Ganar, ganar o no hay trato. Integridad, hacer lo correcto. Clientes, siempre están de primero, perdón. Compromiso en todas las cosas. Comunicación, buscar primero entender. Creatividad, ideas antes que resultados. Trabajo en equipo, juntos todos logran más. Confianza, comienza con la honestidad. Equidad, oportunidades para todos. Éxito, resultado a través de las personas. Muchas gracias. Bueno, estas creencias es importante tenerlas presente en
en cada transacción, en cada compraventa, en cada charla, en cada conversación con clientes, con colegas, y es nuestro accionar diario. Cuando hay algo, por eso dice ninguna comisión vale tu reputación. Cuando hay una acción que está poniendo en riesgo nuestra ética, nuestra moral y nuestra reputación, es preferible esa comisión dejarla de lado y no pensar solo en la compensación económica, sino en lo que estamos construyendo, que es nuestro negocio, y es nuestra profesión. Bueno, esto no me voy a detener mucho porque ya estoy sobre la hora. Plan de marketing de 14 pasos para listados. Esto es la forma de comercialización de las propiedades. Y acá alguien de Punta Carretas que quiera leer. O Carrasco, que no los he escuchado. Carla, me saltó ahí el nombre, no sé si estás por ahí. ¿Te animás a leerlo? Hola, lo leo. ¿Qué tal? El mensaje que publicas para atraer a posibles compradores y vendedores lo es todo. ¿Por qué querrían ponerse en contacto contigo en este mercado? ¿Qué obtendrían si lo hicieran? Estas dos preguntas están en el corazón de todos los mensajes efectivos. Gracias, Carla. Bueno, este mensaje está en el libro Shift y va un poco en lo que hablábamos de también la propuesta de valor, ¿no? ¿Por qué, qué les podés ofrecer vos? ¿Qué diferencial les podemos ofrecer? ¿Por qué nos quisieran dar su propiedad o comprar por nosotros? Bueno, esto... los listados, cargar los documentos adecuados, utilizar a los profesionales adecuados para lo que es las fotos y videos, establecer horarios adecuados, esto lo hemos ido viendo. Soy conocedor, atento y el mejor asesor para estos clientes. Apreciarán mi experiencia y preparación y me elegirán para acompañarlos mientras venden su casa. Esto es un mantra, cada uno puede tener el suyo, obviamente, antes de entrar a una primera cita, sea con vendedores o compradores, en este caso estamos enfocados en vendedores, es darnos un mantra, decirnos algo o escuchar una canción, algo que nos ayude a potenciarnos, a empoderarnos, como se utiliza ahora, y generar una mentalidad positiva para lograr concretar eso. Y acá los dejo que compartan sus ajás del día de hoy y si tienen alguna duda, me la consultan. Yo tengo una consulta. Carrasco, a ver, sí, Cristina. Siempre que hablamos de clientes vendedores o en general cuando se hablan de clientes vendedores, se imaginan o se ponen como en contexto a propietarios particulares, independientes que venden su casa o su propiedad o herencia o etcétera. Cuando hablamos de promotores, desarrolladores o clientes que también son vendedores, pero que tienen por otro lado un negocio que defender y que esa propiedad es más que un afecto, es más bien un número y un negocio, ¿se trabaja de la misma manera? ¿Hay alguna diferencia en cuanto al seguimiento, al ACM, a todo el proceso? Bueno, primero gracias por la pregunta. Siempre, cada vendedor es un mundo. Y acá estamos hablando de vendedores residenciales, comerciales, desarrollos, no importa. Cada vendedor va a ser siempre un mundo. Pero hay cosas que por ser vendedor son importantes. Uno es la calificación A, B y C, aunque sea un desarrollador. Por ejemplo, si estamos promocionando una venta en Pozo y necesitamos ir cumpliendo en determinadas etapas la preventa en determinada cantidad de unidades.
Entonces ahí tenemos objetivos claros. De repente la dimensión es más grande que una casa, pero también son objetivos. Necesito vender 10 unidades antes de diciembre. Entonces tenemos que generar una estrategia comercial para eso. La calificación es la misma. A ver, si es un desarrollo no va a ser de aquí a 15 días, sino que van a ser otros tiempos por el tamaño y la magnitud del negocio. Pero sí lo vamos a ir calificando. A su vez, después el proceso va a ser el mismo, porque nosotros, aunque sea un desarrollo, no necesariamente lo vamos a tener en exclusividad. En general no los tenemos en exclusividad, pero sí hay desarrollos que sí se logran en exclusividad. Y también tenemos que dar respuesta a esa exclusividad en plazos y en objetivos. Y la comercialización va a ser una comercialización dependiendo del desarrollo, del tamaño, plazos y objetivos, pero también va a ser algo específico para ese desarrollo. Entonces, sin importar el vendedor, todo se va a ajustar, pero hay un proceso. La calificación, la presentación de lo que es análisis comparativo de mercado, si es un desarrollo, estudiar a ver si el metro cuadrado construido por la zona, por el terreno, a ver si está acorde a lo que se ofrece. No todos los desarrollos están en un precio de mercado. Nosotros tenemos la opción de elegir trabajar ese desarrollo o no. Y después diseñar una estrategia de mercado, de comercialización, para promocionar ese desarrollo. Claro. En cuanto a seguimiento también es lo mismo. O sea, Y el seguimiento es lo mismo. Nosotros de pronto, cuando es un desarrollo, o los reportes van a ser un poco más profesionales, y ahí se va a ajustar a lo acordado. Si vos a un desarrollador cada 15 días lo llamás para decirle tuve 15 visitas en Mercado Libre, de repente no está tan bueno. Entonces, una vez al mes, programan el primer lunes de cada mes una reunión en tal lugar, en la oficina en el mejor de los casos, lo programan con día y hora, y ya tienes previsto para él y para ti qué le vas a presentar. Una vez al mes, una vez cada 2 meses, dependerá el desarrollo. Pero sí, después vas a hacerle el mismo seguimiento y ver qué estrategia vas a utilizar. Después, dentro de los vendedores, de repente tenés residencias de 150 y residencias de 4 millones. También para cada cliente, aunque sea residencia, vas a tener que trabajarlo diferente. A la propiedad de 4 millones no le vas a mandar un informe cada 15 días. Sería contraproducente porque le estaría generando una expectativa que no es real. Entonces, en esos casos, de pronto una reunión mensual está bien y no quincenal. Y de repente la forma de comercialización de un ticket de 150 no es el mismo que de 4 millones. Los portales posiblemente sean diferentes y la forma de comercializar sea diferente. Entonces vas a tener que diseñar también ahí una estrategia y ver de qué manera también logras llevarlo a números y a prueba, digamos, del vendedor de, mira, hice esto, esto y esto, y estos fueron los resultados. Bien. Vale, gracias. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, invitarlos a todos los que tienen cartera y los que no, ayudarse de las carteras de los colegas, pero a revisar su cartera. Hoy puede ser una buena oportunidad, pero si no, ponerse de meta semanal, revisar al menos 2 propiedades para saber en qué situación están. Si necesitan ajuste de precio, si no necesitan ajuste de precio, si tienen que buscar generar otra estrategia, qué han hecho, analizar semanalmente qué han ido haciendo de cada propiedad. ¿Por qué no tienen visitas? A veces no es el precio, a veces es que no lo estamos comercializando de la forma correcta. Hay una frase de marketing que dice que uno tiene que estar donde está el cliente. Si yo tengo, volviendo al caso que hablaba recién con Cristina, si tengo una publicidad una propiedad de 4 millones y hago publicidad en Facebook, posiblemente mi cliente no esté en Facebook buscando una propiedad de 4 millones. Entonces tengo que estar donde está el cliente. Si tengo un ticket de 150 y lo pongo en un portal de zona prop, y posiblemente tampoco la voy a comercializar. Entonces, analizar las estrategias, lo que estamos haciendo y si está funcionando,
y lo que no estamos haciendo. Porque sugerir, por ejemplo, una baja de precio tiene que ir alineada con un montón de acciones. Y si la propiedad se mantiene mucho tiempo en el mercado sin respuesta, está siendo contraproducente no solo para el vendedor, porque se está manchando su propiedad, sino que es contraproducente también para nosotros mismos, para nuestra propia reputación. Que Andrea tenga una cartera de 20 propiedades y todas con una antigüedad de 8, 10, 12 meses no está bueno. Algo no estoy haciendo bien. Entonces, tampoco está hablando bien de nosotros como asesores que somos, mantener propiedades durante demasiado tiempo sin hacer ningún tipo de modificación. ¿Sí? Bueno, si no tienen nada más. No sé, Carrasco, que no los escuché. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna ja. Hola, hola, por Carrasco todo bien. Perdón que no hablamos mucho, lo que pasa es que me tengo que parar cada vez que para activar el micrófono. Pero todo Bueno, bien, bien, una presentación, muchas gracias. por favor. Bueno, nos quedamos cada uno en su Market Center con su Productivity Coach o Team Leader en un taller de ACM. Y bueno, que tengan Hola, una muy buena semana. acá de Punta ¿Punta Carretas, Carretas? el equipo de Punta Carretas te agradece mucho tu tiempo y bueno, es realmente un tema que hay que estudiarlo, ¿no? Es algo que uno tiene que profundizar, ¿no? No es menor este tema, así que muchas gracias. Por favor, no es menor y recuerden, nuestra cartera es nuestro activo más importante, es lo que de la forma más económica vamos a hacer que vaya generando contactos. Entonces es importante, pero a su vez es importante tener propiedades también a precio de mercado. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos, a Vir, Gracias, Andrea. Muchas gracias, todo el André. equipo. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias, Nos André. vemos. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Saludos. gracias. Chao. Saludos. Muchas gracias.